Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Hola, hola, profe. Bien, ¿cómo está usted? Bien, 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 bien. ¿Cómo le fue la prueba? Hola, 5:25. esperemos, profe, que bien. Ya, porque pasa que mi hija no me ha mandado las notas ni de la primera ni de la segunda, y tampoco tengo el detalle de las respuestas de ustedes para hacer la retroalimentación. Y no de mandármela, pero no me las ha mandado. Eh, Y Doc, yo sí, mañana voy a ir a hablar con ella para ¿se ver escucha si se bien? ve. Yo lo escucho normal. Doc, yo mañana iré a hablar con Cita Virginia para apresurar ese tema para que le envíen los documentos necesarios. Ya, perfecto. Perfecto, sí, sí. Mira, tengo un pequeño problema yo con la clase del viernes, y se casa mi hermana. Y voy a tener que viajar para Iquique. Se me había olvidado a mí ese tema. Em, entonces yo creo que el viernes no voy a poder hacer clase. Entonces quería proponer, y probablemente el martes tampoco, pero resulta que el martes yo estoy viajando a Miami. Bueno, probablemente yo esté allá en Miami ya, a esa hora. Les aviso. Ya, si no, vemos cómo la recuperamos. ¿Les parece? Lo que pasa es que como yo asumí el curso lo asumí casi que tan encima y no pude programar el calendario como, digamos, considerando eso. Doc, Eh, consulta en ese aspecto porque supuestamente la próxima semana teníamos la otra evaluación, sí. que era la última. Entonces se aplazaría una semana más. Em, Déjame ver cómo andamos hoy día de tiempo y vemos si se las aplazo unos días. ¿Sí? Y Ya, si no vemos cómo la podemos agendar. ¿Sí? está bien, doctor. Dale, ya. Entonces voy a empezar el. Doctor, disculpe, entonces son 6 notas, 3 de seminario y 3 pruebas. No, 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 son cuatro notas nomás, porque son tres notas de cátedra, son tres notas de pruebas y una nota ¿cuánto se llama? De actividad práctica, y va a ser el promedio de lo que hagamos, de lo que alcancemos a hacer en los seminarios, de casi todas esas cosas. Ok, gracias. Ya, ya, ¿se ve, Power? Me parece que quedamos en CIFIC terciaria, ¿no? No me acuerdo bien. Ya, pero voy a retomarla acá, desde CIFIC terciaria. Yo que decía que la sífilis es una enfermedad de la transmisión sexual, se conoce desde hace muchos años, se conoce desde la antigüedad, solamente que quizás no tenía el nombre y eso, pero es una enfermedad que tiene la característica de que avanza muy lento. Lento, o sea, hablamos para la sífilis primaria de algunos días, para la sífilis secundaria de varios meses y para la sífilis terciaria de varios años. La sífilis terciaria no es más que eh, las manifestaciones crónicas de la infección sifilítica, que va a llevar alteraciones en diversos órganos del cuerpo. Es una de las enfermedades grandes simuladoras. En general, la sífilis terciaria puede dar cualquier síntoma, cualquier signo, así como el lupus. En medicina interna, ustedes van a ver que el lupus es uno de los grandes diferenciales para todo. Probablemente el segundo diferencial más importante para cualquier enfermedad va a ser siempre casífilis. Podemos tener alteraciones del sistema vascular, las llamadas gomas, y en el fondo son eh, induraciones por fibrosis de algunos tejidos, como son los vasos sanguíneos, las válvulas cardíacas, la lengua. Hay un montón de manifestaciones que se pueden dar a través del endurecimiento de los tejidos por acción de la sífilis. También incluso podríamos tener alteraciones de tipo psicótica. Hay pacientes que teniendo sífilis podrían hacer cuadros
cuadros psiquiátricos bien marcados y que muchas veces se confunden con los cuadros psiquiátricos, pero finalmente eran sífilis. Eso es poco probable que lo veamos nosotros en el medio de Chile. Probablemente eso se ve en otros países, pero hay que tenerlo en consideración, sobre todo con la inmigración que tenemos. Eh, Sabemos que tenemos eh, pruebas treponímicas que son específicas y no son tan altamente sencillas, pero en el fondo también distribuidas en todas en los centros clínicos, ¿cierto? Como es el BDRL y el RPR. Y también tenemos alguna prueba confirmatoria. En Chile en general solamente la tiene el Instituto de Salud Pública o los laboratorios grandes de referencia de Santiago, ¿ya? Como son las pruebas de absorción, de hemoagglutinación, ¿ya? En general acuérdense del BDRL y de la RPR. En la biopsia que nosotros vamos a buscar es en la espiroqueta. Recuerden que la sífilis es una espiroqueta. Y la tensión para tener espiroquetas es la tensión de Warting-Starling. Pero muchas veces no sirve y al final tenemos que hacer igual PCR, porque la tensión de Warting-Starling es muy difícil de interpretar. ¿Ya? La etnopatología, bueno, lo que vamos a ver en general, y eso recuerden que son infiltrados inflamatorios muy densos y que en general van a tener un componente plasmocitario, plasmocitos muy importante. ¿Ya? Em, por ejemplo, si ustedes miran acá a la derecha, eh, no hemos visto piel todavía, pero cuando veamos, vamos a ver que la piel tiene una reacción que se llama reacción psoriasiforme o hiperplásica irregular. Y en el fondo es la hiperplasia de la epidermis. Y muchas veces eso es un diferencial de muchas lesiones. De psoriasis, de lichen plano, de eczema crónico. ¿Ya? Pero cuando es sífilis, y esto hay que sospecharlo, o sea, no es algo que uno lo vea y diga, ah, sí, fíjate, no. Eh, en el fondo uno ve este tipo de alteraciones asociadas con mucha cantidad de plasmocitos acá, debajo. Y finalmente uno le hace la prueba para sífilis en la biopsia, a través de una inmunoquímica, y termina viendo que al final era sífilis. La Profe, tuberculosis, bueno, y nosotros ya hemos conversado de tuberculosis, em, sabemos que se transmite por gotitas, o sea, gotitas muy pequeñas, o a través de contacto directo. La tuberculosis primaria casi siempre es en pulmón, ¿cierto? En personas previamente no expuestas. Y la tuberculosis secundaria en el fondo es una reactivación de la sífilis primaria, y en los medios generalmente es pleural. Y también tenemos las formas diseminadas como la tuberculosis miliar, y vamos a ver una diseminación de la tuberculosis en el pulmón. Y generalmente la vamos a ver asociada a inmunosupresión. Por supuesto que los factores de riesgo de tuberculosis, ustedes también lo sabrán, son tener inmunosupresión. Hoy día en Chile, no es así, pero en el fondo en nuestro país se comporta así. Como tenemos tan baja tuberculosis, porque está, entre comillas, está mejor controlada la tuberculosis que en otros países. em, Hoy día cuando hablamos de tuberculosis, siempre vamos a buscar el VIH. O sea, un paciente con tuberculosis es, para efectos de la salud pública, un paciente que hay que buscarle VIH. ¿Ya? En Chile tenemos tuberculosis primaria o secundaria, es muy raro que tengamos tuberculosis terciaria, porque la tuberculosis terciaria están asociadas al SIDA, y en Chile en general tenemos un buen control del VIH. Así que también es raro ya en nuestro medio veamos tuberculosis diseminada. profe, ¿Recuerden a quién habló? sí, ¿Qué pasó? profe, ¿se escucha bien, cierto? Sí. Que era para consultarle cuando en la diapositiva anterior, la parte de sífilis, habló de, ¿cómo se llama? De los plasmocitos, de la infiltración de los plasmocitos. ¿Eso es lo mismo que decir que son de linfocitos o son otras las? No, linfocitos es distinto de plasmocitos, porque los linfocitos son linfocitos, los plasmocitos son células plasmáticas, son otro tipo de células. Ah, ya, ya, Ambas son, son, ambas son inflamación crónica, ambas son células inflamatorias crónicas, ¿sí? ya, que los
plasmocitos eran entonces los que generan anticuerpos. Exacto, los mocitos son los que secretan los anticuerpos. Ya, ok, profe, gracias. Ya. Ya. Recuerden ustedes que la tuberculosis puede tener compromiso pulmonar, como les digo ya en nuestro medio es muy raro, pero hay que tenerla en cuenta, podemos tener úlceras crónicas, inflamaciones localizadas en la boca, que puede ser causada por tuberculosis. Y ahí probablemente el rol de la biopsia es muy importante. Hay muchas maneras de poder diagnosticar DBC a través de pruebas de pruebas más específicas, por ejemplo, el interferón gamma, que se utiliza bastante, la amplificación de ácido nucleico es una PCR, y el cultivo. El único problema del cultivo es que se demora mucho. Ustedes saben que la tuberculosis, igual que la sífilis, tienen muy baja tasa de reproducción. Entonces, un cultivo se va a posibilizar a los varios meses después de haberse sembrado. Entonces, muchas veces se prefieren técnicas de PCR. Probablemente sean más rápidas de diagnosticar. Como ustedes saben, y como ya revisamos en la clase de patología general, la tuberculosis en general lo que hace son granulomas. Uno cuando ve granulomas tiene que colocar el signo igual de TBC, en el sentido de que cuando un patólogo ve un granuloma, lo primero que tiene que hacer es descartar infección por tuberculosis. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos con condiciones especiales, que ustedes también habrán escuchado de las clases de medicina interna o las clases de microbiología, que son las tensiones de Nielsen o de Fitte-Franco, que son tensiones que se hacen para buscar bacillus ácidos alcohol resistentes. Por supuesto que las tensiones son de bajo rendimiento, lo cual significa que aunque yo le haga una tensión de 100 Nielsen o de Fitte-Franco y yo encuentre que no hay micobacterias, no las veo yo, no significa que no estén. En ese caso, y ante la sospecha clínica de tuberculosis, lo que corresponde que el médico eh, le haga al paciente una prueba específica, ya sea con PCR, cuantiferón, esa prueba clínica, o haga un cultivo. Recuerden ustedes que los tejidos fijados en formalina no se pueden cultivar. Ya, pasamos entonces a la otro tipo de lesiones de la boca, que también son absolutamente relevantes, que son causadas por el virus papiloma humano. Ustedes conocen el virus papiloma humano, lo han escuchado hablar muchas veces. eh, Hablamos un poquito de él en el seminario, ¿cierto? Es un virus de ADN, de doble cadena, eh, que afecta al 5 al 8% de las personas en el mundo. Eh, Recuerden que el VPH tiene varias cepas, muchas son, en verdad son cientos de cepas. Solamente que hay algunas de ellas que tienen mayor riesgo de ser oncogénicas, ¿ya? Y que son las cepas que en general ustedes van a conocer cuando pasen por ginecología, que son la 16 y la 18, que son las más relevantes, sin perjuicio de que igual hay algunas otras más y también tienen cierta asociación. Pero las más, digamos, las más importantes, porque son las que generan la mayor cantidad de cáncer, son las 16 y las 18. La transmisión, ustedes saben que se transmite por saliva, por transmisión vertical, o sea, de la mamá al hijo, por objeto contaminado, por autoinoculación y, por supuesto, por vía sexual. ¿Ya? La vía sexual probablemente es la más importante. Hay cosas que aumentan el riesgo de infectar. Por supuesto que el tabaco, porque el tabaco también afecta a las mucosas, ¿cierto? Las vuelve más lábiles. Se pierde la inmunidad innata. El tabaco, al ser irritativo, permite que los virus puedan pasar las barreras mucosas mucho más fácil. Obviamente tener mayor número de parejas sexuales y sobre todo si son esporádicas. Si tenemos VIH, la coinfección con VIH por supuesto que va a favorecer la infección. Y otra cosa quizás menos importante, pero quizás para la forma oral sí son importantes, es el tabaquismo, el ser hombre, la edad avanzada y el VIH. Recuerden que tenemos el VIH, la vacuna contra el papiloma humano, ahora asociada a nuestro plan nacional de inmunizaciones y se coloca en adolescentes de 11 a 12 años, aunque se recomienda que igual los adultos se vacunen hasta los 45 años, independiente de si iniciaron vida sexual o no. Se supone que la vacunación igual ayuda, aunque hayan empezado vida sexual. La vacuna previene, en teoría, verrugas genitales,
previene todos los cánceres que están asociados a VIH, como el cáncer de cuello uterino, por supuesto, pero también los cánceres orales asociados a VIH, también los cánceres de ano, de cabeza y cuello en general. Entonces, ¿qué vamos a ver? La lesión es benigna. Vamos a ver las verrugas, los papinomas escamosos, los condinomas acuminados y las hiperplasias epiteliales multifocales. En el fondo es un efecto de la misma cosa. Probablemente nos vamos a llamar verruga cuando estemos hablando de zonas de piel. Digamos, en la cara, en la mejilla, en la frente, en el cuello, en el pecho, en los brazos, en las manos. Si nos aparecen lesiones asociadas a virus papiloma, las vamos a llamar verrugas, ¿ya? Y cuando son asociadas a mucosas, las vamos a llamar papilomas. Y si están asociadas además en la zona perianal y son de gran tamaño, los vamos a llamar condilomas. Como que digo, es un efecto de la misma enfermedad, ¿va? Solamente que el nombre cambia según la ubicación y según cuán fea se vea, ¿ya? A veces nosotros evitamos utilizar la palabra condiloma porque tiene una connotación negativa y entonces nosotros usamos algunos eh, eufemismos para decir lo mismo, como verruga genital, cosas así. ¿No? Ustedes saben que nos estamos refiriendo a condiloma. ¿Ah? Em, Obviamente los pacientes con VIH van a tener más prevalencia de infección, como ya les dije. La ubicación en la boca, en cualquier zona de la boca, probablemente los labios, las encías. Por ejemplo, acá en la foto tienen acá, fíjense la zona interna de las mejillas, como tienen los papilomas acá y acá en los labios, si se fijan. ¿Ya? Son proyecciones blancas, como coliflor. Por eso que en los grandes condinomas de la zona genital se les llama condinoma, porque parecen coliflores. ¿Ah? En el fondo, las verruguitas y los pólipos, o sea, las papilomas, son mini coliflores, por decirlo así. Ya, no es lo mismo. El VPH puede afectar el epitelio camoso, la piel y la mucosa, como que dije. Pueden aparecer en piel o en mucosa. En todo lo que es mucosa camosa o epitelio camoso puede aparecer con el papiloma humano. Van a ser lesiones sésiles, o sea, recuerden que cuando hablamos de lesiones sésiles, hablamos de lesiones de base ancha, ya como si fuera un circo. Como si fuera, si la base ancha, como la base del circo, y digamos, el- el- la carpa vendría siendo como los levantados. O papilares cuando forman papilas, o sea, cuando tienen un tallo, como si fuera un arbolito, ¿cierto? El arbolito tiene un tronco y tiene follaje, ¿cierto? Eso sería como una cosa papilar. Vamos a tener estas características de acá, y son las características de los. ¿Quién sabe cómo se llaman estas cositas? Las vimos en el seminario, que son las células infectadas por papiloma humano. ¿Cómo se llaman? ¿No se acuerdan? Son los coidocitos, ¿cierto? Los coidocitos son células que, fíjense, esto yo se lo puedo preguntar en la prueba, son células que tienen un núcleo, em, ¿cómo se llama? Oscuro, ¿cierto? Hipercromático, irregular, fíjense que parece una pasa, como arrugadito. ¿Ah? Y tiene un halo perinuclear. Por eso que se ve como un huevo frito. Como la clara del huevo es el halo perinuclear. Así se ven con los hitos. Fíjense la diferencia de tamaño y forma entre ellos. Y fíjense que son diferentes a las células que no están infectadas. Las células que no están infectadas, fíjense que tienen un núcleo más pequeño, la cromatina es más clara, pero fíjense que la célula infectada es una célula más oscura. Bueno, ¿sí? El nombre entonces de esa célula eran coilocitos. Con los hitos, sí. Coilocitos. Con los hitos. Es una cosa muy importante que tienen que saber. Porque no va a ser la primera vez y le van a hablar de eso. ¿Ya? Em,
Ya, el papiloma camoso, yo que decía, son estas que que ustedes las ven, y tienen forma como de coliflor, a veces parecen, son bien como si tuviesen, como si fueran deditos, em, como si fueran estalagmitas, como agujas, ¿ya? Son un poco tripofóbicas, ¿ya? Generalmente son lesiones benignas, en la mayoría de los casos son serotipos 6 y 11, que son serotipos de bajo riesgo. Se pueden ver en la boca, en el paladar. Los papillomas escamosos, que como que dije yo, son los equivalentes de las verrugas que dan en la piel, pero en la boca, o en las mucosas, en verdad. En la histopatología lo que vamos a ver, fíjense ustedes, es un epitelio camoso, pero fíjense que adopta una forma como digitiforme, como verdaderos dedos, ¿cierto? Digitiforme o verrucoso, a veces se puede llamar así, verruciforme, ¿ah? Con ejes fibroconectivos, fíjense acá como hay un... imagínense esto en tres dimensiones. En el centro vamos a tener un centro de colágeno con vasos sanguíneos recubierto por este epitelio camoso y va a tener esta forma como de coliflor. ¿Mm? Y entre medio vamos a ver a los coilocitos. Acá está. Se puede escribir con K o se puede escribir con C. ¿Ya? Eh, las verrugas son muy parecidas. Es lo mismo en el fondo, solamente que damos una en la piel y otra es en la mucosa. ¿Sí? Ya. Que decía que las verrugas vulgares en general hablamos de verrugas en la piel. Son contagiosas porque como son virales, si usted comienza a agarrar, si yo agarro una verruga y me empiezo a rajuñar con la uña, es posible que esa verruga comience a diseminarse hacia el resto de la piel, porque en el fondo estoy diseminando el virus. Lo mismo pasa que si yo toco las verrugas de un paciente, es probable que a mí también me pueda salir una verruga en el dedo, porque como son virales se pueden transmitir, ¿ya? Eh, por razones obvias, la piel de las manos puede ser la zona más comúnmente involucrada, porque uno en general las manipula las verrugas con los dedos. También la podemos ver en los pies. En la planta de los pies muchas veces vamos a ver verrugas, porque uno va al gimnasio o comparte el baño con personas, entonces uno también puede contagiarse de esa manera las verrugas. El papiloma humano me refiero. Eso, ¿ya? Recuerden, amigos, me interesa que recuerden que las proyecciones de una verruga o de un condiloma es lo mismo. O sea, estamos hablando de una hiperplasia verruciforme o digitada. ¿Ya? Yo en general voy a usar la palabra verruciforme, ¿ya? Del epitelio camoso con queratina compacta y donde vamos a ver característicamente coilocitos, ¿ya? Yo en la prueba le puedo decir directamente coilocitos o le puedo decir célula con cambio citopático con citoplasmas pálidos a lo perinuclear y núcleo, si ustedes tienen que saber que esos son coilocitos, ¿ya? Y es importante que sepan esa definición porque a veces los patólogos cuando no sabemos o no estamos seguros de lo que estamos viendo, somos muy descriptivos. Entonces es importante que igual manejen esa terminología, Profe, ¿sí? era entonces de las lesiones verruciformes, citoplasmas pálidos, dijo, a los de un... Esa caracterización de un pueblocito. Yo lo acabo de decir, ¿cierto? Núcleos hipercromáticos, irregulares, en pasas, le puedo usar esa palabra, con halo perinuclear. Si yo digo eso, estoy hablando de un coilocito. Y si eso está en una lesión anal, lo más probable es que eso sea un condiloma. Si está en la boca, eso va a ser un papiloma escamoso, o si está en la piel, va a ser una verruga. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Yo me decía que los condiloma son lesiones que vamos a ver en general, en la mucosa anogenital, ¿ya? Yo creo que se acuerdan en la zona anogenital. Igual lo podemos ver en la boca y en la laringe, pero lo más común es que sea en la zona anogenital, ¿ya? Y son lesiones, en el fondo es lo mismo, solamente que son lesiones grandes. Pueden medir varios centímetros, ¿ya? Pueden medir 3 centímetros, 4 centímetros, y las vamos a ver asociadas a la zona, digamos,
donde hay actividad sexual, o sea, en las zonas anales, en las zonas vaginales, en las zonas penianas, y en la boca podríamos verla también, pero en la boca en general si son pequeñas le vamos a llamar papiloma. Si ya son más grandes podríamos llamarla condiloma. Pero en general, recuerden que son lesiones grandes, son grandes. Si yo que hablo de una lesión que mide 5 centímetros, eso ya es un condiloma, no es un papiloma. ¿Ya? Profe, Eh, ¿Sí? en el caso del condiloma, porque este se estaría dando también en el virus del VPH, ¿cierto? Todo lo que estamos hablando ahora es relacionado a VPH. Todo lo que yo estoy diciendo ahora tiene coidocitos. ¿Ya? Em, ya. ¿Cómo lo vamos a ver? Con Dinoma se ve exactamente igual o muy parecido a las verrugas o al papiloma, solamente que son lesiones grandes, 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 grandes. Muchas veces, incluso ustedes cuando la sacan, eh, cuando pasen por ginecología o por urología, van a ver cómo son los condilomas. Son lesiones grandes y en general cuando ustedes las sacan se desarman. O sea, son blanditas y se desarman. Y muchas veces llegan al laboratorio, digamos, molidas. Entonces, a veces no es posible como ver la forma, solamente que uno diagnostica porque igual vamos a ver zonas hiperplásicas, perusiforme, con hilocitos, ¿ya? Y obviamente podemos hacer ahí una PCR para determinar, para diagnosticar la infección de papiloma humano. De manera, es lo primero que vamos a hacer. Y lo segundo es que vamos a tipificar el virus, si es serotipo 16, 18, todas esas cosas. Acá en la tabla. Fíjense ustedes que están todas las, no todas, pero probablemente las más importantes serotipos del VIH, del VPH. Em, Acá las más frecuentes según cada tipo de lesión. A mí me da un poco lo mismo que se aprendan esto, ni yo me las sé, pero sí necesito que se acuerden de las 16 y de las 18, porque son esas dos las que más se asocian a carcinomas relacionados a VIH. ¿Ya? Por ejemplo, mira, fíjense, carcinoma de cuello uterino, 16 y 18. ¿Ya? Muy, muy relevante. Fíjese que las neoplasias intraepiteliales de la zona anogenitales pueden tener, por ejemplo, 33, 31, ¿ya? Pero fíjese que las más importantes son siempre las 16 y las 18. Fíjese que se repite acá, se repite aquí, se repite acá arriba, ¿ya? Esas son las dos más importantes. Hay otras lesiones que son inmunomediadas, o sea, que están relacionadas con, con enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, como la dermatitis aftosa y algunos trastornos orales que son potencialmente malignos y vamos a conversar ahora porque también son muy importantes que los conozcan, ¿ya? Em, ya, la dermatitis aftosa probablemente son lesiones muy, muy comunes y pueden darse por una multitud de cosas. Entre ellas, por ejemplo, em, antecedentes autoinmunitarios. Por ejemplo, que el paciente tenga un síndrome de Sjögren, ¿ya? Pero también se pueden dar por efectos de algunos virus, ¿ya? Em, em, en el fondo se desencadena es una reacción inmunológica de tipo T y produce estas aftas recurrentes, ¿ya? Em, Se puede confundir, obviamente se puede confundir con la infección por virus herpes, ¿cierto? Pero en general es una infección mucho más específica porque puede ser causada por diferentes cosas, ¿ya? Como que dije, puede ser una infección, puede ser una causa autoinmunitaria, como el síndrome de Sjögren, puede ser algunos virus diferentes al virus de herpes simple, por ejemplo, en los niños los virus Coxsackie y todas esas cosas, ¿ya? Acá, por ejemplo, dan las causas que podrían darle. Por ejemplo, algunos agentes infecciosos, como que dije, los virus, adenovirus, algunos leptococos, ¿ya? Algunos medicamentos, ¿ya? Algunos alimentos. ¿Ya? Hay muchas cosas que en verdad no tiene sentido que se las aprendan, simplemente que sepan ustedes que muchas cosas, además del virus herpes simple, podrían causar estomatitis aptosas en la boca, ¿ya?
Acá, por ejemplo, hay muchas más. Yo que decía enfermedad inmunitaria, el VIH, ah, déficit nutricionales, fíjese, enfermedades inflamatorias intestinales, y vamos a ver en la próxima clase, lupus eritematoso, ¿ya? Y ya, acá por ejemplo, tienen acá como se ven las enfermedades aptosas, fíjense que son úlceras, fíjense con un reborde eritematoso, y en general son muy dolorosas. Todos hemos tenido en la boca alguna vez alguna afta, ya sea por virus herpes o no, pero en general son muy dolorosas estas lesiones, ¿ya? Eso acá la descripción de lo que decía, en la histopatología vamos a ver lo mismo. Vamos a ver úlceras, ¿cierto? Y en la úlcera vamos a tener una pseudomembrana fibrino-purulenta. Vamos a tener un infiltrado inflamatorio mixto asociado a las úlceras. Obviamente vamos a tener linfocitos, histocitos, polimorfos nucleares neutrófilos, ¿ya? Eso. En general, es muy raro que uno biopsie úlcera, porque en general son benignas. Ya, acá sí quiero que nos detengamos y recordemos estas cosas. Los trastornos orales potencialmente malignos. Según la OMS, son grupos heterogéneos de condiciones clínicamente definidas asociadas a un riesgo variable de progresión a carcinoma de células escamosas, ¿ya? Un 4,5% de la población tenía alguna de estas cosas. Probablemente sea la más importante la leucoplasia. Y esto tienen que recordarlo, la leucoplasia. La eritroplasia es más rara, también hay que recordarla, pero yo creo que la más importante es la leucoplasia. La mayoría nunca va a progresar a malignidad, pero tienen una tasa de transformación de hasta el 8%, ¿ya? Eh, entonces, tener en cuenta, acá tenemos una lista de un montón de lesiones en la boca y podrían ser preneoplásicas. Entonces, vamos a empezar por la leucoplasia. La leucoplasia oral, en el fondo, son placas blancas, por eso se llaman leucoplaquias, son placas blancas. Y las podemos ver, por ejemplo, en la zona en la zona de la lengua, en el vermellón labial, en el suelo de la boca, y que afectan a personas adultas, en general arriba de 40 años, la mayoría son hombres, eh, y tenemos que tenerla presente porque la mayoría en esos casos podrían dar origen a o sea, en un porcentaje importante podrían dar podrían progresar a displasia o carcinoma. Entonces, tener mucho en consideración eso cuando nosotros vemos pacientes, sobre todo pacientes que son fumadores o pacientes que son alcohólicos, que tienen mala aseo oral, y ustedes ven en el fondo pacientes que tienen dentaciones, que tienen mucha caries, y ustedes saben que fuman mucho, son pacientes que tienen mucho riesgo. Acá yo que decía, el tabaco, 80% de los pacientes que tienen leucoplaquia van a ser fumadores, ¿ya? Los alcohólicos, ¿ya? En la radiación también, sobre todo en el labio inferior, ¿ya? Em, los pacientes inmunocomprometidos, por supuesto, que van a tener más riesgo de todo tipo de cáncer, ¿ya? Una lesión premaligna, ya sea en el estómago, ya sea en el cuello del útero, ya sea donde sea, si el paciente tiene un inmunocompromiso, el riesgo de que esa lesión progrese a cáncer siempre es más alta que la población general, ¿ya? Eh, Igual, infecciones, por ejemplo, con sífilis, por ejemplo, con cándida o con VPH pueden predisponer a la generación de las leucoplaquias. Fíjese acá, es muy importante que le vea, mire cómo tiene, este paciente, mire cómo tienen los dientes. O sea, no son pacientes que tienen dientes muy bonitos, ¿ya? Y fíjese que tienen placas blancas geográficas, fíjese que es como si fueran un continente, como que recuerdan un mapa, ¿ya? Esas cuestiones hay que tenerlas en consideración, hacer el seguimiento, tomarles biopsia, derivar el paciente eh, a un otorrino probablemente para que las estudie. Las eritroplaquias son lesiones más rojas, pueden ser rojas blanquecinas, pero en el fondo igual hay que tener presente de que esas lesiones también pueden progresar a carcinoma escamoso, ¿ya? O a displasia de alto grado. La leucoplasia verrucosa, o sea, y parecen verrugas, pero en el fondo, acuérdense que las verrugas son siempre que son como son levantaditas, bien delimitadas. Acá estamos hablando de una lesión que se ve como una verruga, pero es más grande, ¿ya? Y está abarcando un área mayor de la mucosa.
esas lesiones también pueden hacer displasia y también pueden transformarse a carcinomas escamosos, ¿ya? Eh, También se asocian al perdón, se asocian son más de mujeres, probablemente son asociadas a virus, ¿ya? Eh, a virus, ya mencionamos, y tienen menos asociación con el tabaco, ¿ya? Entonces acordarse que uno cuando ve lesiones blancas en la boca, de gran tamaño, en pacientes que tienen factores de riesgo, como el alcohol, como el tabaco, son pacientes que ustedes deben ir a seguir o a derivar para descartar que tengan un carcinoma escamoso. Por eso que es muy importante revisar la boca de los pacientes, ¿ya? A veces se nos olvida de que la boca también es una parte del cuerpo que tenemos que revisar, con un baja lengua, con una luz o lo que sea. Entonces, acá más o menos lo que ocurre con cómo se va formando la leucoplaquia. En el fondo vamos a tener primero fenómenos inflamatorios. Fíjese, acantosis, keratosis. Acantosis es lo que yo que decía cuando se engruesa el epitelio, ¿ya? Después vamos a tener asociación con células inflamatorias, ¿ya? Y eso, en general, a largo tiempo, a largo plazo, podría sobreinfectarse con cándida, por ejemplo. Y ese fenómeno inflamatorio perpetuarse. Y ustedes, como ya hemos visto en otras clases anteriores, en los fenómenos inflamatorios, sumado a que no cesa el estímulo que está dando origen, lleva a la displasia y a los carcinomas in situ, ¿ya? Entonces es muy importante que tengan siempre en consideración eso, la secuencia inflamación, displasia, carcinoma, y en la boca se sigue dando. Fíjense ustedes que en las leucoplasias nosotros siempre tenemos que tomar la biopsia de esa área sospechosa. No tomar uno siempre tiene que tomar la biopsia de la área más sospechosa, de la área más fea. Em, Vamos a ver inflamación variable. Vamos a ver para queratosis, y es esta capa gruesa de queratina. Recuerden ustedes que en la boca, los epitelios mucosos, como les dije en la clase pasada, no tienen queratina, no queratinizan. Solamente la piel queratiniza, pero las mucosas no deberían queratinizar. Cuando queratinizan es anormal. Y vamos a buscar displasia. Por ejemplo, si ustedes comparan, fíjense este epitelio que está acá, en general es un epitelio normal, solamente que está hiperplásico. Acá fíjese que hay una transición abrupta con este otro epitelio. Y acá fíjese que hay una mayor reacción neurocitoplasmática. Entonces son estas zonas donde nosotros vamos a ir a mirar con cuidado si es que debemos displasia o no. ¿Ya? Ya, la displasia, como siempre las vamos a graduar. Las vamos a ver de bajo grado, de grado moderado, digamos, o de alto grado. O displasia leve, moderada, severa. Las displasias leves, como también vimos en el seminario de cuello uterino, en el fondo son lo mismo para todos los carcinomas escamosos, o para todas las lesiones preneoplásicas. Las displasias epiteliales leves siempre van a afectar solamente el tercio basal del epitelio. Las displasias moderadas van a afectar la zona basal y la zona media, y las displasias severas afectan todo el epitelio, ¿ya? Vamos a ver, acá está la alteración que podríamos ver. Nidificación marcada, muchas mitosis, em, márgenes mal definidos, ¿ya? Em, Muchas mitosis, apoptosis, o células necróticas, más que apoptóticas. Aumento de la segregación citoplasmática, que son las cosas que ya hemos revisado para la patología en general, para las patologías neoplásicas. ¿Ya? Yo les decía que cualquier cáncer va a tener aumento de regulación del citoplasma, va a haber en diferentes tamaños, va a haber diferentes morfologías celulares de tamaño y de núcleo. Van a haber hiperplasia celular, mitosis, ¿ya? Es lo mismo, se aplica acá. ¿Ya? Fíjese aquí, fíjese, comparen este epitelio, que está acá, y fíjese que este es un epitelio en octáneo plásico, y fíjese cómo se pone el epitelio que está diplásico. Fíjese, se pierde la polaridad del epitelio.
eh, tenemos células grandes en todos los niveles, células hipercromáticas. Fíjese que hay variabilidad en la cromacia. Hay algunas células más claras y otras más oscuras. Y fíjese que en este caso la displasia probablemente sea severa, de alto grado, porque está llegando la displasia hasta arriba. En cambio, acá a la izquierda, fíjese que la displasia se mantiene solamente abajo. Y arriba el epitelio está más o menos normal. Y acá que es moderada, fíjese que llega hasta la mitad. Y acá arriba se mantiene como lo usual. Em, la leucoplasia verrucosa es más o menos lo mismo que le acabo de decir. Vamos a ver igual alteración nuclear en el epitelio, solamente que la morfología va a ser verruciforme, o sea, no va a aparecer una verruguita, ¿ya? Eso es sencillo. Yo, obviamente, acá tienen para que lean, pero yo no voy a ser tan específico con la pregunta. Me interesa que aprendan el concepto de que las leucoplasias son lesiones premalignas y podrían hacer displasia y que eventualmente podrían hacer un carcinoma. Fíjense que acá fíjense que esto se ve más verrucoso, fíjense. Que ya el epitelio como más ondulante, por decirlo así. La eritroplasia, como yo decía, y se van a ver como parches color rojo. Y van a mantenerse así. O sea, uno normal que de repente se le ponga roja la boca, pero no, las eritroplaquias son parches rojos permanentes. Y no se pasan. ¿Ya? Pueden ser un poquito deprimidos, pueden estar en el piso de la boca, la lengua, el paladar blando. Podemos tener displasia asociada. em, y por supuesto que podríamos llegar a tener un carcinoma desarrollado de una eritroplasia. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a hablar de las lesiones neoplásicas orales y de las salivales. ¿Ya? Las neoplasias orales, recuerden ustedes el carcinoma de célula camosa y el carcinoma verrucoso. El carcinoma verrucoso es un carcinoma de célula escamosa con forma verrucosa. ¿Ya? En verdad, los dos son carcinomas de células escamosas. Eh, y de las glándulas salivales vamos a ver estos tres: el adenoma pleomórfico, el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico. El carcinoma celular camosa es un carcinoma, obviamente es una neoplasia maligna, que surge de la mucosa oral y va a exhibir una diferenciación escamosa. Es el cáncer de boca más común, ¿ya? Porque la boca, obviamente, tenemos lleno de epitelio escamoso. Eh, en la boca solamente tenemos mucosa granular en las glándulas salivales, ¿ya? Son agresivos en general, se diseminan muy rápidamente a los ganglios linfáticos, ¿ya? Esas son características muy importantes, ¿ya? Más frecuente en hombres, porque probablemente los hombres fuman más que las mujeres. eh, va a estar en cualquier sitio de la boca. eh, las ubicaciones de alto riesgo son la lengua ventral y el piso de la boca. Y van a surgir de leucoplasia, ¿ya? En general, recuerden eso, la leucoplasia, si bien en baja tasa de displasia, son condiciones que principalmente dan origen a los carcinomas escamosos. Yo que decía, el principal el factor de riesgo es el tabaco, ¿ya? Y el alcohol, ¿ya? En general los pacientes son alcohólicos y son tabaquistas, o sea, hacen ambas cosas. También en otras regiones geográficas hay asociación con esta nuez de areca, eso en nuestro medio no importa. La luz ultravioleta es importante en la zona se encuentra la luz solar, sobre todo el labio inferior. También podemos ver asociación con VPH, obviamente, porque el VPH sabemos de que puede infectar la boca, la mala salud oral, o sea, tener caries, tener enfermedad periodontal, todas esas cosas favorecen la inflamación crónica de la boca y por lo tanto favorecen al desarrollo de cánceres. Y bueno, y otras cosas son más dietarias, como comer pocas frutas y verduras. ¿Ya? Inicialmente son asintomáticos, y por eso que es tan importante que nosotros, tanto los médicos como los dentistas, hagamos un examen oral de los pacientes. Y en etapa avanzada, el paciente va a tener dolor, alteraciones en el movimiento, problemas de deglución, dependiendo del tamaño y la localización del tumor, ¿cierto? Vamos a tener presentaciones variadas, exofíticas como un coliflor, endofítica como una depresión, una zona deprimida, una zona blanca leucoplástica, o una zona roja eritroplásica, o una zona ulcerada.
Eh, Puede ser precedido por, como que decía, por una leucoplasia, es lo más frecuente. Es lo más frecuente que así sea. Eso, eso yo creo. Factores asociados a la transformación maligna de una leucoplasia, por ejemplo, sería fumar mucho, tomar mucho. eh, y si tenemos, obviamente, un paciente que tiene ganglios cervicales firmes, en ese contexto, tenemos que pensar que puede tener una metástasis de un carcinoma oral al ganglio. Recuerden ustedes, y eso se lo puedo preguntar en la prueba, que los carcinomas escamosos de la boca se diseminan mucho más fácil al ganglio linfático. Factores pronósticos: tamaño del tumor, profundidad, estado de los ganglios, metástasis a distancia. Acá, por ejemplo, fíjese. La leucoplasia, como suele ser in situ, deberíamos verla solamente en el epitelio de la superficie. Pero en este caso, fíjense que tenemos un tumor infiltrativo debajo del epitelio. Si nos acercamos, vamos a ver que son nidos de células escamosas con secundaridad inflamatoria variable y con reacción inflamatoria fibrosante que está infiltrando con tejido profundo. En este caso es una lengua. Fíjense ustedes que tenemos fascículos musculares. Ustedes recuerden cómo es la etología de la lengua. Son fascículos musculares que están en diferentes direcciones para permitir que la lengua se mueva en todas las direcciones posibles. Y vamos a tener este tumor que está infiltrando la lengua. Los carcinomas escamosos verrucosos son tumores de células escamosas que en general se portan mejor, ¿ya? No hacen metástasis, en general. Se presentan como lesiones verrucosas, fíjense acá, que parecen verrugas, como yo que decía, parecen verrugas, pero son lesiones más difusas, no son tan bien delimitadas. Tienen un aspecto como geográfico, ¿ya? Eh, Crecen lentamente, se pueden erosionar y representan un quinto de los carcinomas orales. Lo podemos ver en personas mayores y hombres. Fíjense que, como yo les decía, son carcinomas que parecen verrugas. Acá está infiltrando. Fíjese que la infiltración es muy local. No es como ese que vimos recién, infiltraba abajo. Acá fíjese que la infiltración es eh, superficial. Entonces son carcinomas que en general se portan bien. Ya. ¿Alguna duda con los carcinomas o con las lesiones neoplásicas de la boca? Ya. Vamos entonces con la neoplasia de glándula salival. Eh, existe una clasificación histológica que ayuda a la terapia de los pacientes y se ha demostrado que la transformación a alto grado es un concepto muy importante en la glándula salival, ¿ya? Porque mientras mayor sea el grado, mayor va a ser la agresividad del tumor. Ya, recuerden que la parótida es una glándula serosa, es una glándula salival 100% serosa. Los acinos son 100% serosos. En cambio, las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales van a tener un componente mixto, ¿ya? En el caso de la submandibular, eh, un 90% van a ser seroso y un 10% van a ser mucinoso. Y la sublingual en general son más mucinosas, ¿ya? Recordad que la que 100% es celosa es siempre la parótida. Recuerden ustedes también de que las glándulas salivales vamos a encontrar un componente acinar, que es donde se produce la saliva, y un componente ductular que recibe varios nombres, que no me interesa que se aprendan aquí. Eh, en el fondo son los ductos que van a drenar la saliva hacia la cavidad oral. Lo otro que quiero que recuerden es esto. Mientras más grande la glándula, más benignos son los tumores que aparecen de ahí. Y quiero decir con eso, en la glándula parótida y en la glándula salival más grande, en general los tumores de la parótida son tumores benignos, en la mayoría de los casos. En cambio, mientras más pequeña es la glándula, por ejemplo, las glándulas sublinguales son glándulas pequeñas, los tumores tienden a ser más malignos, ¿ya? En general son tumores malignos y más agresivos, ¿ya? Recuerden ese concepto, porque yo se lo puedo preguntar en la prueba y es un concepto
es muy bueno que se recuerden en la vida. Mientras más grande la glándula salival, más benignos son los tumores. Acá recuerden que la parótida está ustedes saben que en la zona de coágulos mandibulares, la glándula submandibular va a estar acá en general debajo de la mandíbula, ¿cierto? Y las glándulas sublinguales van a estar debajo de la lengua, ya pegadas al hueso, pero debajo de la lengua. Acá tenemos, fíjense, cómo es la parótida. La parótida son glándulas cerosas, por eso que son glándulas con un color más rojizo. Y podemos tener linfonodos alrededor de la glándula parótida. ¿Ya? Y recuerden ustedes la importancia de que la glándula parótida es una glándula que está atravesada por el nervio facial. Y por ese motivo, los tumores de la glándula parótida, sean benignos o sean malignos, pueden causar compresión del nervio facial y eso causar dolor o causar espasmos en la musculatura facial. Y durante la cirugía, uno de los riesgos quirúrgicos más importantes es que se lesione el nervio facial. ¿Ya? Las otras glándulas, yo les decía, van a tener un componente mixto, eh, un componente seroso y un componente mucoso. Fíjense que acá en este caso es glándula submandibular, tenemos glándula serosa, que son estas que se ven más rojas, y glándulas mucosas, que son estas que se ven más blancas, ¿cierto? Las glándulas menores, que son estas glándulas que encontramos distribuidas en la boca, que son microscópicas, en general son todas mucosas, pero son muy pequeñas. En general, acá vamos a hablar de las glándulas grandes. Los mucoceles son lesiones muy frecuentes en la boca, y ustedes van a ver asociadas a la mucosa, que aparecen en la gente de repente, y a veces se prenden solitos. Corresponden en el fondo, a glándulas mucosas, generalmente son mucosas, glándulas menores, que han sufrido inflamación por algún motivo, porque uno se mordió la lengua, porque uno se mordió la mejilla, o porque uno comió alguna cosa irritante, y causaron de que las glándulas eh, digamos, extravasaran su contenido mucoso al intersticio. Y vamos a ver en la histología eso. Vamos a tener la mucosa escamosa y acá debajo, el espacio blanco que se ve es la extravasación de todo ese líquido mucinoso o seromucinoso en el intersticio y que generó una reacción inflamatoria, fíjese, alrededor de toda esa mucina. Acá se ven algunas células con mucina. Acá algunos macrófagos que se están comiendo la mucina y ahí se denominan mucífagos. Eso, yo creo que ese es como el fenómeno más benigno, más frecuente que podemos ver en las glándulas salivales. Ya, ahora cuando hablamos de neoplasias de glándulas salivales, probablemente representen del 2 al 6% de todas las neoplasias de cabeza y cuello. Pueden verse a todas las edades, pero generalmente se van a ver en personas adultas mayores. Eh, Los pacientes suelen presentar una inflamación indolora, bien definida, de ganglios detrás de la oreja en el caso de la parótida. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque probablemente los tumores de la parótida sean los más frecuentes. ¿Ya? Factores de riesgo: familiares, exposición a radiación, consumo de tabaco, ciertos virus, los virus de la papera, ¿cierto? Eh, Exposición a ciertos químicos industriales. eh, Como que decía, la mayoría de las neoplasias salivales van a afectar a la glándula parótida y el 75% son benignas. O sea, me vuelvo a decir, mientras más grande la glándula salival, en este caso es lo mismo que decir, la mayoría de los tumores son en parótida, porque es la glándula más grande de las salivares, la mayoría van a ser tumores benignos. La parótida es una zona de tumores benignos, ¿ya? Y la mayoría son epiteliales. Em, Las neoplasias benignas son de glándulas salivales mayores y las neoplasias malignas son de glándulas salivales menores. Por eso que decía, mientras más chica la glándula, mientras más microscópica la glándula, más probabilidad de que sea maligno. La neoplasia benigna de glándula salival más frecuente es el adenoma pleomórfico. Eso también tener presente. La mayoría de los tumores de glándulas salivales van a ser adenoma pleomórfico.
Eso, en general van a ser polimórficos, o sea, vamos a tener dentro del mismo tumor diferentes linajes celulares. eh, y los vamos a clasificar según el tipo de célula en que da origen. Si son epiteliales, mioepiteliales, ductales o mesenquimales, ¿ya? Eh, la característica morfológica que habla de la malignidad, y como en toda patología general, es si el tumor infiltra más allá de su cápsula, o sea, se sale de su glándula habitual, si tiene invasión perineural, si tiene invasión linfovascular, o sea, se está metiendo con vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos, o se está metiendo a los nervios, son signos de malignidad. Y eso es, como en todo tumor, de donde sea, eso es así. Eh, a veces es difícil poder decir si un tumor es benigno o es maligno, porque hay mucha superposición. Y, y, y eso es válido porque muchas veces ustedes no van a ir a sacar la glándula en un principio, sino que la van a ir a biopsiar con aguja. Y a veces, obviamente, dependiendo del tamaño de la aguja y dependiendo de la suerte eh, de dónde pasó la aguja, es si lo que vamos a ver en la punción va a ser representativo o no del tumor. Entonces, a veces es mejor, si hay mucha duda, es mejor sacar todo el tumor. Yo que decía, el adenoma pleomórfico es la neoplasia de glándula salival más frecuente, es de crecimiento lento, asintomático. La edad media es de unos 43 años, personas de mediana edad, ¿cierto? La lesión puede recurrir con muchos nódulos. Fíjense que, como yo les decía, son muy frecuentes en la glándula parótida. Y fíjense cómo se ve. Se ve como un ensanchamiento de casota, como del ángulo mandibular. Y cuando es recurrente, fíjense que se ven como múltiples nódulos y se ven en la misma zona. El adenoma pleomorfo es una lesión benigna, pero existe una contraparte, y es el adenocarcinoma ex adenoma pleomorfo. Y es una, digamos, aparece en una recurrencia. Generalmente aparece como recurrencia del adenoma pleomorfo, pero con un componente maligno. Si nosotros lo vemos, es un tumor en general, es ovoide, ¿cierto? Y si nosotros lo cortamos, parece como gelatina, es como gelatinoso. Tiene área como translúcida. ¿Y eso a qué se debe? A que el adenoma pleomorfo va a tener, como su nombre lo dice, componentes epiteliales, mioepiteliales y mesenquimáticos. Y esa zona mesenquimática se ve como un cartílago, se ve muy mixoide, como que tiene mucho cúmulo de mucinas. Y por eso que en la macroscopía se ve como transparentoso, como gelatinoso, como si estuviéramos viendo un cartílago como cuando uno come carne y salen como con nerviecitos la carne, así. Vamos a tener un componente entonces epitelial y mioepitelial. Acá tenemos el componente epitelial, que son estos ductitos, y el componente mioepitelial, que son estos cordones. Recuerden que las glándulas, recuerden de histología, y en las glándulas en general, alrededor van a tener un anillo de células mioepiteliales que van a permitir de que se truje, digamos, se truje la glándula y se pueda expulsar el contenido seroso en este caso o mucoso. Es el mismo principio que ocurre en las mamas. Recuerden ustedes que durante la lactancia eh, se produce leche, ¿cierto? Y cuando cuando se amamanta el bebé, eh, las células mioepiteliales de los vacinos se empiezan a contraer. ¿Para qué? Para que el contenido lechoso pueda fluir hacia los ductos y pueda entonces ser expulsado a través del pezón. El mismo concepto. Entonces fíjense que acá tenemos glándula parótida con mal y acá tenemos desarrollo de adenoma pleomorfo con áreas mixoides y otras áreas epiteliales y mioepiteliales. El carcinoma mucoepidermoide es una neoplasia glandular maligna eh, que se caracteriza porque contiene células mucosas y células epidermoides y células como intermedias, y no puedes decir si son mucosas o son epidermoides. Es un tumor maligno, ¿ya? Es un tumor maligno, por definición, representa el 15% de todos los tumores de las glándulas salivales. Se puede parecer un mocosele, pero es más grande. Fíjese que son tumores que en general son grandes y crecen, ¿ya?
El 45% se da en la parótida, un 21 a un 19 se da en la boca y en las glándulas salivales menores. O sea, como yo les decía, mientras más chica la glándula, más malignos son los tumores. El 7% en la submandibular, el 1% en la sublingual y la edad media es a los 47 años. Son masas indolores en general, pero cuando van creciendo, por efecto de masa y por efecto de que van invadiendo estructura, aparece el dolor y aparece la ulceración. Eso, el promedio de vida, o sea, el promedio desde que aparece hasta que se diagnostica son 6 años. O sea, los pacientes no consultan hasta que empiezan a molestar. Eh, y tienen potencial de hacer metástasis. ¿Ya? Hay una mutación que es la CRTC1 y la MAM-L2 que se asocia con peor sobrevivencia. El pronóstico eh, es variable. En general, en los adultos es mejor el pronóstico y en los niños es mucho mejor todavía. Pero hay que tener en consideración algunas cosas que podrían hacer de que el pronóstico sea peor. Y, por ejemplo, que tengan aumento del MUC1, que es un antígeno que podemos detectar con inmunohistoquímica, que quede positiva la resección, o sea que no se pueda sacar completo el tumor. Y haya extensión extra parenquimatosa, o sea que el tumor empezó a distribuirse hacia los tejidos vecinos, o que tenga invasión ganglionar, ¿cierto? Como es un tumor mucoepidermoide, es un tumor que vamos a tener zonas epiteliales, macroscópicamente las vamos a ver más sólidas, y unas zonas mucosas, vamos a verlas más quísticas, ya con contenido quístico. Acá, por ejemplo, fíjese, esto se ve bien mucoso, y acá tenemos una zona más sólida que probablemente es el componente epidermoide del tumor. Acá fíjense cómo vamos a ver un componente quístico, fíjese, con contenido mucinoso. Podemos tener una cápsula irregular, en este caso no se ve tan fácilmente la cápsula. Fíjese acá que tenemos un componente escamoso, fíjese. Estas son células escamosas pero que tienen glicógeno, por eso se ven más blancas, ¿ya? Pero acá se ve bien la diferenciación escamosa, ¿ya? En la citología vamos a tener células de tamaño y forma variable, porque es un cáncer. Entonces vamos a tener células, fíjese, de unas formas bizarras. Tenemos mitosis entre medio. Podemos tener focos de necrosis, todas las cosas que hemos visto ya de tumores. Fíjense la gran diferencia de tamaño y forma de tumor. Y el otro tumor que deben conocer es el carcinoma adenoide quístico. Es un carcinoma bifásico donde vamos a tener un componente como ductal y otro mioepitelial. Ya por eso que se llaman carcinomas adenoide quísticos. En el fondo hacen quistes. La parótida es la glándula más afectada, si es una glándula salival mayor, pero la mayoría son de glándulas pequeñas, de esas glándulas que tenemos en toda la boca. Son de personas adultas mayores. La supervivencia es buena en general. La mayoría sobrevive. Pero a largo plazo ya como que baja la supervivencia. Igual porque son personas mayores, ¿ah? Pero en general a los 5 años el pronóstico es bastante decente. El pulmón es la zona de metástasis más frecuente. Son masas uniloculadas, firmes, bien duras, que crecen lentamente. ¿Ya? Pueden tener metástasis pulmonares y metástasis óseas. Y acá fíjense cómo se ven. Se ven, eh, el tumor se agrupa en nidos de tamaños variables, pero que característicamente van a tener estos espacios luminales, ¿ya? Se ve muy, 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 muy luminal. Y eso define al carcinoma adenoide quístico. Podemos tener arquitecturas tubulares que parecen tubitos. Acá, por ejemplo, esto parece un tubo. O podemos tener formas cribiformes. Cribiforme se refiere a criba, como un colador. Acá se ve más cribiforme, fíjense. O podemos tener zonas sólidas, donde no vamos a ver tantos ductos, sino que vamos a ver estructuras más compactas. Es frecuente ver invasión perineal en estos tumores. Fíjense, son tumores bien, donde vamos a tener células ductales, vamos a tener acá formación de ductos, y en la periferia
vamos a tener células mioepiteliales. ¿Ya? Se pueden transformar a lesiones de alto grado cuando ya que vemos mucha mitosis, cuando que vemos necrosis, y eso de alto grado van a tener más riesgo, obviamente, de hacer metástasis. Acá, por ejemplo, tenemos una forma sólida. Acá tenemos una forma liviforme, acá tenemos una forma sólida. Los predictores de tumor van a ser el TNM, en estado del margen, el alto índice mitótico y la arquitectura sólida. O sea, mientras más sólido, mientras más mitosis veamos, habla de un tumor de mayor riesgo de metástasis y de peor comportamiento. Eso sí, ¿yo alguna duda con esta parte de la clase? Profe, no es de la clase en sí, pero el material lo va a subir una vez que finalicemos, ¿cierto? Ese PowerPoint está subido, po. Lo subí la semana pasada. Ah, ya. Ok, es ese que dice de esófago entonces, ¿no? No, de glándulas salivales. Yo sigo manera de acá de llegada igual. Bueno, voy a revisar si quizás no se subió, voy a revisarlo de nuevo. Ya. Voy a revisar esto. Deme un segundito que voy a buscar el Power. Ya, se ve de Power, se ve el Power, ¿cierto? Y profe, se ve. Ya. Vamos a hablar hoy día de cáncer de colon. El cáncer de colon es un tema muy relevante. Ustedes sabrán que el cáncer de colon es una de las patologías eh, más frecuentes, neoplásicas que vamos a tener. Y saber de que el cáncer de colon es un cáncer que en general no nace de la nada. No nace, no nace de, digamos, de la nada. O sea, siempre hay una lesión precursora. En la gran mayoría de los casos, y salvo que tengamos algún trastorno genético raro, los cánceres de colon van a nacer de una lesión preexistente, una lesión preneoplásica y les va a dar origen. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer siempre nosotros, o ustedes en general cuando vean pacientes, y cuando lean las guías clínicas, que después de cierta edad, y si no, yo son los 55, 60 años, se recomienda que los pacientes se les hagan colonoscopías, o se les hagan, si no hay dinero para hacer colonoscopía, por lo menos que se hagan test de hemorragias ocultas en deposición. ¿Cuál es el objetivo de eso? Buscarse que hay lesiones que están sangrando dentro del colon. Y esas lesiones que están sangrando dentro del colon pueden ser lesiones benignas o pueden ser lesiones malignas. Lo más frecuente es que los sangrados del colon se deban a hemorroides o a fisuras anales, todas esas cosas que van a ver en cirugía ustedes. Pero existe la posibilidad de que los sangrados de colon provengan también de pólipos del colon. Y esos pólipos del colon pueden ser preneoplásicos o derechamente ese sangrado provenga de un cáncer que se está desarrollando. Y por eso que a veces, dependiendo de dónde estemos, si estamos en un lugar con muchos recursos, probablemente le recomendemos al paciente que se haga la colonoscopia cada 5 años, dependiendo de la guía clínica. Pero si estamos en un lugar con menos recursos, probablemente le vamos a pedir al paciente que se haga una vez al año en un test de hemorragias ocultas, y si este sale positivo, vamos a recomendarle que se haga la colonoscopia. En el colon vamos a tener numerosos tipos de colon, o sea, perdón, de pólipos. Algunos de esos pólipos van a ser preneoplásicos y otro tipo de pólipos van a ser pólipos reactivos, o sea, asociados a irritación, asociados a inflamación de la mucosa, pero que no necesariamente van a ser pólipos preneoplásicos. De estos pólipos vamos a destacar, yo voy a destacar tres acá. Este es más raro, este es más asociado a cosas más genéticas. Me interesa que, que nos recordemos de
los dos que están acá abajo, que son los adenomas de colon, que son las lesiones premalignas, de los cuales van a surgir la mayoría de los cánceres de colon, y los pólipos hiperplásicos, que son pólipos benignos, que generalmente se dan en contextos de inflamación crónica inespecífica. Bueno, en el fondo pacientes que van a tener, son, que tienen problemas para ir a hacer caca, digamos, y hacen mucha fuerza, y hacen mucha valsalva, o pacientes que tienen problemas con el bolo alimenticio y en general eh, se irrita mucho la mucosa, ya porque toman poca agua, porque comen poca fibra, ya. Son fenómenos reactivos. También tenemos estos pólipos que se llaman los pólipos de tipo juvenil, y de la misma manera que los pólipos hiperplásicos, son pólipos que se generan a partir de traumas o de microtraumas repetidos de la mucosa, y lo que van a llevar es que la mucosa glandular del colon comience a adoptar formas bizarras. Las glándulas se empiezan a dilatar, ya, y empiezan a acumular música dentro de ellas, y obviamente cuando se acumula la música, eso comienza como a sobresalir en la mucosa. Entonces, a medida que el bolo alimenticio o el bolo fecal va bajando, se van generando traumas sobre esa mucosa y se generan fenómenos de daño de reparación, de fibrosis, de inflamación y termina generándose un pólipo y es un pólipo de características benignas, ¿ya? Se llama pólipo juveniles porque en teoría son de personas más jóvenes, pero en verdad podemos verlas a cualquier edad. Acá, por ejemplo, tenemos un poquito juvenil, fíjese, tenemos proliferaciones de la mucosa, una proliferación nodular, eh, y las glándulas que se ven al interior son glándulas que tienen irregularidades. Recuerden que el colon, la mucosa normal del colon son como si fueran tubos de ensayo, son glándulas rectas, una al lado de la otra, ¿ya? En cambio acá, fíjese que tenemos una proliferación de glándulas que tienen formas diferentes, glándulas tortuosas, glándulas dilatadas, con un estroma fibroso, con algunos vasos sanguíneos entre medio. Eh, los adenomas, o sea, lo- podemos clasificar los pólipos, como yo les decía, en pólipos benignos y pólipos premalignos, ¿ya? Los pólipos benignos en general son los adenomas. Y vamos a tener adenomas convencionales, que son adenomas que forman tubos, que se llaman los adenomas tubulares, que son los más frecuentes. Los adenomas tubulovellosos, que van a adoptar formas tubulares y formas vellosas. Y adenomas vellosos, que son adenomas que parecen coliflores, son adenomas grandes, de gran tamaño. ¿Ya? Y esos adenomas van a tener displasia. Y la displasia la vamos a graduar como displasia de bajo grado, displasias de alto grado o carcinomas in situ. ¿Ya? También podemos tener una variante menos frecuente de adenomas, que son los adenomas cerrados. Y son adenomas que van a tener dilatación variable de las glándulas. Son adenomas que van a tener retención mucosa y son típicos del colon derecho. ¿Ya? Son más raros y de la misma manera lo vamos a clasificar como displasia de bajo o de alto grado. Entonces recordar que los adenomas, para efectos de ustedes, se clasifican en alto o de bajo grado y según la morfología, los vamos a clasificar como adenomas tubulares, tubulovellosos o vellosos o adenomas cerrados. ¿Ya? Los adenomas convencionales, eso en la mayoría de los casos, van a ser más o menos parecidos. En todo el colon van a desarrollarse de una manera muy parecida. La forma deprimida, o sea, los pólipos planos, que son la mayoría de casos, los vamos a ver en el colon proximal. Y las lesiones pediculadas, o sea, que hacen como un arbolito, como un tallo, que son más de colon distal, y son todas lesiones displásicas, ¿ya? O sea, son lesiones buenas y malignas. Y la mayoría, la gran mayoría, van a ser de bajo grado. Pero el adenoma, en la medida que el adenoma crece o se mantiene en el tiempo, aumenta su displasia. O sea, aumenta, si en un principio era de bajo grado, existe más riesgo de que ese adenoma pase a ser de alto grado y por supuesto que aumenta el riesgo de que se vuelva cáncer de colon hecho y derecho. ¿Ya? Los adenomas
avanzados, digamos, de alto grado, generalmente son grandes, son lesiones de mayores de 1 centímetro y son adenomas con elementos vellosos. O sea, la probabilidad de que un adenoma sea cáncer o se transforme en cáncer aumenta según si son núcleos vellosos o si son vellosos. Esos son los que más asocian a desarrollo de cáncer. Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos un adenoma, fíjense, comparen la mucosa del colon, fíjense que ahí está la mucosa adyacente, la mucosa que es normal, fíjense que son túbulos son como tubos de ensayo, son glándulas una al lado de la otra, y acá hubo una proliferación eh, eh, polipoide de la mucosa, en la cual encontramos glándulas tortuosas, fíjense, de tamaño y formas variables, pero, y algunas de ellas, acá en la periferia, fíjense que se ven hipercromáticas. Fíjense que la coloración es diferente. Se ven glándulas de núcleos, que tienen núcleos más oscuros, más hipercromáticos, con pseudo latificación. Y fíjense que se pierde la capacidad de producir mucina. Los adenomas del colon pues vamos a ver de esta manera. Esta es la mucosa del colon normal. Y vamos a ver, por ejemplo, ahí hay un pólipo pediculado. Fíjese que tiene un pie, como un tronco. Si fuera un arbolito, sería como la copa del árbol y sería el tronco. ¿Sí? Pero también tenemos adenomas que son que no tienen tallo. Que son, sí, nosotros llamamos adenomas sésiles. En un paciente podemos encontrar ocasionalmente un adenoma o dos adenomas, digamos, uno en el colon derecho, otro en el colon izquierdo. A veces hay pacientes que tienen muchos adenomas, pacientes que tienen uno o dos, ¿ya? Pero hay, recuerden ustedes, que existen algunas formas, algunos trastornos genéticos hereditarios como el síndrome de Lynch. ¿Han escuchado hablar del síndrome de Lynch? Si no han escuchado hablar del síndrome de Lynch, un trastorno genético de origen germinal, vale decir que viene desde, desde el origen embrionario y lleva a la formación de múltiples tumores, o que predispone a la formación de múltiples tumores. Y en el contexto del síndrome de Lynch tenemos algunas formas clínicas que son las poliposis adenomatosas familiares, donde vamos a tener pacientes que van a tener muchos pólipos en el colon, más de 100 pólipos en general. Y son pacientes que en general lo que vamos a hacer con ellos es que se le va a hacer una colectomía preventiva, porque la probabilidad de que al menos uno de esos pólipos haga cáncer es alta. Entonces es un paciente que en general se le va a sacar todo el colon. En este caso, fíjese, es un colon que tiene muchos pólipos. Entonces podría estar en ese contexto. Yo les decía, acá tenemos esta misma lesión, podría ser esta misma lesión a mayor aumento. Fíjense ustedes que tenemos acá a la izquierda tenemos una mucosa normal. Fíjese, los núcleos son pequeños y están en la periferia de la glándula. Y tenemos producción de mucina. Hacia apical, tenemos mucha mucina en forma de vacuolas intracelulares. En cambio, a la derecha, tenemos, fíjese, el epitelio ha perdido la capacidad de generar mucina. Si ustedes comparan ese con este de acá produce mucha menos mucina y tiene los núcleos eh, eh, digamos, ya no están en la basal, sino que se disponen de manera pseudo estratificada en diferentes niveles del epitelio. ¿Ya? Eso nos habla inmediatamente de una displasia. Si nosotros vamos a esta glándula, estamos viendo el mismo fenómeno. Fíjese que se ve muy hipercromática, porque hay fenómenos de pseudoestratificación y disminución en la producción de la mucina. Si nosotros vemos un pólipo velloso, todos acá son tubulares, ¿ya? Pero si vemos un pólipo velloso, lo vamos a ver como un pólipo como una coliflor, como mamilonado, y son de gran tamaño en general. Fíjense ustedes que acá ya no hay tubos, no hay formas glandulares redonditas, sino que hay verdaderas vellosidades, son frondas, son como si fueran blondas. Esas blondas que se usan para los vestidos son cosas grandes. Y se produce el mismo fenómeno. O sea, disminuye la mucina
aumenta la masa nuclear y hay pseudo-estratificación de los núcleos. ¿Ya? Esas son las maneras en que nosotros caracterizamos a los adenomas. ¿Ya? Recuerden eso porque de esa manera se los voy a preguntar. Disminución de la música apical, hipercromasia y pseudoestratificación de los núcleos. Yo les decía, eh, ¿cómo se clasifican los, los pólipos? Digamos, en las formas cerradas. eh, La mayoría van a ser van a ser pólipos convencionales. Y hay una minoría que puede progresar a la displasia. Las lesiones cerradas, las lesiones cerradas en general son lesiones benignas, no son displásicas. Pero hay un 25% que hacen adenomas, o sea, que se produce este mismo fenómeno, pero en una lesión cerrada. Y la probabilidad de que surja un adenoma, de un adenocarcinoma, de una lesión polipoide cerrada es menor al 1%. ¿Ya? Los pólipos cerrados dan origen al 30% de los cánceres de colon. ¿Ya? Yo que decía que los pólipos cerrados son de colon derecho. En general son de colon derecho. ¿Ya? Seguidamente son sésile y los aserrados tradicionales son lo que se considera precancerosos. ¿Ya? Eh, Acá yo no les voy a preguntar mucho de esto porque sería muy complejo hablarle, pero los pólipos aserrados son pólipos que, fíjense que tienen dilatación. Si ustedes comparan este pólipo de acá, si nosotros comparamos eh, acá, fíjense, son glándulas tortuosas, pero no están dilatadas. En cambio de acá, en un pólipo cerrado, vamos a tener dilatación variable de las glándulas, son tortuosas. Y cuando son adenomas cerrados, porque tenemos los pólipos cerrados, que son pólipos sin displasia, y los adenomas cerrados, vamos a tener displasia en las glándulas. Vamos a tener lo mismo que dije yo, pseudoestratificación nuclear, hipernomasia y disminución de la producción de la mucina. Acá fíjense que acá tenemos una displasia incluso de alto grado. ¿Por qué? Fíjense que la displasia ya no solamente está reemplazando el epitelio, sino que además está formando cribas, está haciendo cribas, está formando un fenómeno que se llama complejidad arquitectural. ¿Ya? Eso nos habla de una displasia de alto grado. Acá tenemos un adenoma cerrado tradicional. Fíjese, si nosotros lo vemos ahora de otra perspectiva, acá tenía ese corte que les mostré acá, es un corte como vertical. Ahora tenemos un corte transversal, donde tenemos disminución de la mucina apical, ¿ya? Hipernomasia, y los fenómenos de dilatación de glándula que caracterizan a los adenomas cerrados. ¿Ya? Por efectos de tiempo no les voy a hablar de esto, solamente recordar de que los cánceres de colon, acá se ve el mapa. En este monito, un adenoma temprano. Ese adenoma temprano, si se permanece en el tiempo, va a producir zonas de displasia de alto grado y se va a transformar en adenocarcinoma in situ. Y ese adenocarcinoma in situ con el tiempo va a empezar a invadir la mucosa, la submucosa, ¿ya? Y, perdón, claro, bien digo, la submucosa y va a hacer un cáncer invasivo, ¿ya? Y ese cáncer invasivo va a tener la capacidad de diseminarse a los ganglios o de diseminarse a distancia, por ejemplo, al hígado. La mayoría de los cánceres, la mayoría de los cánceres de colon son esporádicos, ¿vale? Es decir, se asocian a mutaciones que ocurren a lo largo de la vida, ¿ya? Y esas mutaciones a lo largo de la vida van a estar asociadas a la edad, ¿cierto? Al tabaco, a, a dietas bajas de fibra, alta en carne roja, que ustedes saben de factores de riesgo, ¿cierto? Pero hay un porcentaje menor, y yo que decía, que se asocian a alteraciones de la línea germinal, o sea, que vienen con nosotros desde el nacimiento, ¿ya? Que son los cánceres asociados, por ejemplo, al síndrome de Lynch. Ya, eso es lo que yo quiero que sepan de lesiones premalignas. Entonces, recordar para su cabeza, la mayoría de los cánceres de colon nacen de adenomas.
Los adenomas los podemos clasificar en adenomas convencionales, que son los tubulares, túbulos vellosos y vellosos, siendo los vellosos y los túbulos vellosos los que más se asocian a cáncer, a progresión de cáncer, a eso me refiero. Y también tenemos los adenomas cerrados, que son un porcentaje menor de los adenomas, generalmente son de colon derecho y que también pueden originar cáncer de colon. Y acordarse de que existen cánceres de colon esporádicos, y que son la mayoría, y van a darse en relación a la edad y a mutaciones genéticas eh, y se van adquiriendo con la vida y un porcentaje de cánceres de colon que van a provenir, y son muy menores, un 1%, 2% de los cánceres de colon, que provienen de línea germinal. O sea que provienen de mutaciones y van a estar presentes en la etapa embrionaria. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que le acabo de decir? Profe, ¿se escucha bien, cierto? ¿Sí? Yo quedé con una duda respecto que decía usted entonces que cuando había una displasia que podía ser de bajo o de alto grado, esto era probable que pasara entonces a un carcinoma in situ, ¿cierto? Sí. Ya, y en el caso, por ejemplo, de lo que eran las glándulas salivales, con respecto a esta otra parte que vimos del colon, usted decía que del cáncer in situ que se podía diseminar incluso, no sé si es la palabra correcta, pero como que pase a los ganglios, eh, decía que se podía insertar entonces la submucosa, entonces quedé con la duda yo si para el tema de lo que es la boca, en este caso también tiene presencia de submucosa, como para saber si el comportamiento es similar. No, no, los cánceres tienen un comportamiento diferente, ¿ya? Pero en general, cuando hablamos de epitelios de cánceres glandulares o de mucosas, en verdad, independiente de ser de mucosa escamosa o de mucosa glandular, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a clasificar el tumor según a dónde está infiltrando. En el caso de los cánceres de colon o de estómago, que son cánceres glandulares, eh, si tú vas y estudias lo que es el TNM, no sé si has escuchado el TNM, y en la manera que nosotros graduamos los tumores, eh, el TNM, para poder realizar una planificación pronóstica del paciente y con eso poder ofrecer un tratamiento más adecuado al paciente, va a clasificar los tumores según hasta dónde infiltra. Por ejemplo, es diferente un tumor in situ a un tumor que está infiltrando casus mucosa. Y un tumor que infiltra casus mucosa es diferente de un tumor que infiltra la muscular propia. Y si infiltra la serosa es solo pronóstico. ¿Me entiendes? Eso, pero existe un TNM, una manera de planificar el tumor es diferente para cada uno, para cada tumor. ¿Ya? Existe TNM para glándula salival, existe TNM para cáncer de pulmón, existe TNM para cáncer de gástrico, para cáncer de colon, ¿ya? Pero en general, esas son las características que vamos a buscar. Hasta dónde infiltra, de qué tamaño es, si tiene invasión peridural o invasión vascular, si compromete órganos vecinos. A grandes rasgos son todas esas cosas las que vamos a ir a buscar. Pero la importancia de cada una depende mucho del tumor de que estemos hablando. Ya, ok, ¿Ya? profe, muchas gracias. Mañana vamos a seguir y vamos a hablar de cáncer de colon. Ya porque, es la otra parte relevante de esta clase. ¿Sí? Ya son las 8, así que vayan a descansar. Ya, profe, gracias. Cuídese, Ya, profe, que esté bien. Chao, chao. chao. Hasta luego, gracias.